Y quiero hablar hoy de alérgicos que impiden el compromiso con Dios. ¿El qué? El compromiso con Dios. Así que hoy quiero que usted esté muy atento a esto. Ahora, hacer compromisos ha sido siempre una responsabilidad humana. Hacer realmente compromisos ha sido una responsabilidad humana. Usted hace compromiso con su esposo, hace compromiso con su esposa, hace compromiso con sus hijos, con su padre, hace compromiso en la comunidad, hace compromiso en el trabajo. En todo lugar usted hace un compromiso. Que lo cumpla o no ya es cosa suya, pero usted normalmente hace un compromiso y la gente hace un compromiso también con usted. Ahora, hay un compromiso también supremamente importante que tal vez lo estamos dejando de lado y es el compromiso para con Dios. Es un compromiso que también es muy, muy importante y es también una responsabilidad propia, escúcheme esto, una responsabilidad propia de todos aquellos que nos llamamos hijos discípulos. Yo ahora le coloqué el nombre hijo discípulo porque hay muchos hijos pero no son discípulos. Y por eso una responsabilidad de una persona que ha entendido que es un hijo discípulo de Dios es una persona que debe comprometerse ¿con quién? Con Dios. Y en el libro de Nehemías yo le decía al Señor con base en esto de las alergias y del compromiso, el Señor me llevó a un pasaje que aparece en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Yo quiero que usted lo busque un momento, Nehemías capítulo 9. Donde Nehemías le habla a un grupo de personas. Nehemías le habla a un grupo de personas y Nehemías exhorta a este grupo de personas. Nehemías le dice la necesidad de poner en orden sus vidas en relación con Dios. Nehemías le dice, mira, es necesario que ustedes pongan su vida en orden con Dios. Es necesario que ustedes realmente enderecen su vida con Dios. Usted, si ha leído el libro de Nehemías, se ha dado cuenta de lo que Nehemías vino a hacer después de que habían pasado muchas cosas en Israel. Y entonces Nehemías en el capítulo 9, él le habla a los hijos de Dios y le dice, mira, yo necesito que ustedes pongan en orden sus vidas. Dios quiere bendecirlos, Dios quiere ayudarlos, Dios quiere darles fortaleza, Dios quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Pero es necesario que usted, ¿qué? Arregle su vida con Dios, enderece su vida con Dios. Es como cuando usted, no sé si le ha pasado, a mí sí me pasó, cuando uno le dice a veces a sus hijos, mira, tú quieres tal cosa, yo necesito que tú hagas esto. Yo necesito que tú seas así, yo necesito que tú hagas una cosa, yo necesito que tú cambies tu manera de ser, yo necesito que tú hagas tal cosa. Y entonces al ver uno ese cambio, pues uno también ¿qué? Cambia, uno también cede. Y entonces Nehemías les dice a esta gente, le dice, mira, ustedes tienen que hacer esto y hacer aquello. Y me impacta lo que les voy a leer a continuación de Nehemías capítulo 9, verso 38. En Nehemías capítulo 9, verso 38, después de que esta gente escucha lo que Nehemías le dice, después de que esta gente escucha las condiciones o lo que Nehemías pide, ellos por voluntad propia, digo yo, ellos movidos por una responsabilidad, movidos por algo, entonces dicen esto, mire lo que dice el verso 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. ¿Qué dice? Nosotros hacemos ¿cómo? Fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea, Nehemías les dice, es necesario que ustedes se enderecen y les cuenta una serie de cosas, usted puede leer el libro, les cuenta una serie de cosas, le dice, mira lo que está pasando, mira lo que ha pasado, mira esto, mira aquello, porque hay gente que no identifica que puede tener de pronto buenas condiciones económicas, pero en otras áreas no está bien. Y mucha gente piensa que porque de pronto económicamente estamos bien en el resto de cosas, pues eso no hay problema y Dios empieza a llamarnos de una u otra manera. Y entonces eso hizo con Nehemías, eso hizo con el pueblo a través de Nehemías. Y Dios tocó de tal manera a la gente, que la gente dijo, ok, usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón y no nos vamos a quedar solamente en que usted tiene la razón, vamos a hacer algo.
Ahora, quiero decirle que toda organización eclesial legalmente instituida, cuando aparece un integrante o quiere hacerse alguien miembro, normalmente siempre firma con su puño y letra un compromiso. Firma un compromiso. En donde ese compromiso usted está diciendo, yo me comprometo a cumplir con lo que ahí se pide. Y yo creo que en cualquier trabajo en donde tal vez usted ha estado, usted firma un contrato. Ese contrato es un compromiso. Lo crea usted, no lo comparta o no, pero ese contrato es un compromiso donde a usted le están diciendo, esto es lo que yo requiero de usted, ¿está dispuesto a hacerlo? Y usted dice sí. Yo me acuerdo que en mi país había una fábrica de sodas, pues varias, pero había una fábrica de sodas que le exigía a su gente que no se fueran a colocar otra chaqueta o otra cosa diferente a la de su marca. Y un día encontraron, eso salió por el periódico, porque un día encontraron a una persona con esa chaqueta en una panadería, consumiendo unos productos de la panadería, pero lo que estaba consumiendo era el producto de la competencia, con la chaqueta de la otra. Y eso se formó un problema tremendo. Porque decía, usted firmó un compromiso donde decía esto y esto. ¿Qué pasó con ese compromiso? Usted estaba dispuesto a cumplir lo que decía esto, y eso decía muy clarito. Y así, en todo lado, usted normalmente firma a veces compromisos, pero lo importante no es esto, mire. Lo importante es que esta gente cuando escuchó a Nehemías, y estamos hablando de una época donde la palabra era supremamente importante. Estamos hablando de una época donde la palabra era lo máximo. Yo me acuerdo a mi padre cuando nos decía, es que cuando yo era más joven, decía mi padre, la palabra era lo básico. Yo compré mi primer carro, decía, yo compré mi primer carro únicamente con la palabra. Le dije a la persona que me vendió el carro cuando fuimos a ese lugar, le dije, mira, yo voy a comprar ese carro. Ah, bueno, y hablaron y todo, con la palabra le entregaron el carro. Y mi papá, con base en la palabra que había dado, pues cumplía. Y mucha gente es igual, o sea, hoy en día mucha gente es igual, pero para garantizar que no se nos olvide eso, ahora se firman papeles. Y lo que me impacta es que en ese tiempo, ¿por qué hago mucho énfasis? Porque en ese tiempo que la palabra era tan importante, esta gente al recibir lo que Nehemías le dijo, o lo que Dios le decía a través de Nehemías, dijo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que es supremamente importante, y es que no solamente te vamos a dar la palabra de que vamos a cumplir, sino que vamos a escribir eso en un papel y lo vamos a firmar. Y no solamente nosotros, lo va a firmar también Julanito y Sutanito, que son los testigos de lo que hoy vamos a hacer. Y ellos, escúcheme, lo hicieron. Y yo quiero que usted me entienda esto, lo que el Señor ponía en mi corazón. Ellos lo hicieron no para sentirse obligados porque había un documento. Ellos no lo hicieron para sentirse obligados porque había un documento. Ellos lo hicieron porque al mirar ese documento los motivaba a seguir adelante. Los motivaba a seguir, a cumplir con el propósito o con el compromiso que habían hecho. Y entonces, ellos al leerla pues decían, esto fue lo que hicimos. Cuando yo siempre normalmente hablo en las bodas, y cuando previamente nos sentamos con los novios y hablamos, yo le digo ciertas cosas que para mí son importantes en una ceremonia. Y una de ellas es el voto de cada uno. O sea, a lo que el hombre se compromete y a lo que la mujer se compromete. Y le digo, escríbanlo. Para que usted en el momento que yo lo diga, usted se lo lea a esa persona y al público que está oyendo. Y luego ustedes cojan eso y ojalá lo puedan enmarcar y lo puedan guardar ahí en su cuarto, y si lo pueden colocar en la pared de su lecho nupcial sería mucho mejor, para que cada vez que ustedes lo lean se acuerden el pacto, el voto que hicieron y los motive. Eso fue lo que pasó con ellos. Ahora me gusta en la traducción del lenguaje actual. Me gusta en la traducción del lenguaje actual como dice ese texto, y se lo voy a leer a usted.
en Nehemías 9:38 en la versión del lenguaje actual. Por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Si esta gente lo hizo es porque entendió que se estaban comprometiendo primeramente ¿con quién? Con Dios. Y luego con su rey. Y luego con sus sacerdotes. Y luego con la gente. Entendieron que el compromiso era algo serio, que el compromiso era algo importante. ¿Y qué más? Que cuando usted entiende que usted es un hijo de Dios, que usted es la imagen visible del Dios invisible en esta tierra, que lo crea o no lo crea, usted es esa persona, que usted es el templo del Dios vivo, dice la palabra, en esta tierra. Que cuando usted entienda eso, usted comprenda que hay una responsabilidad supremamente importante en su vida. Y es la de comprometerse realmente con Dios. Es la de realmente estar comprometido con ese Dios que lo cuida a usted, que lo guarda a usted, que le da absolutamente de todo, que lo tiene donde lo tiene. Y que puede tener lo mejor si nuestras vidas toman un viraje aún de mayor excelencia para el Señor. Lo creamos o no, lo compartamos o no. Pero eso es una realidad. Y no estoy hablando de dinero, aunque el Señor lo puede dar, pero estoy hablando de que usted pueda tener una paz, y que con esa paz y esa tranquilidad todo lo demás se va a poder lograr. El dinero que usted lo necesita lo va a poder trabajar, porque cuando uno tiene paz, el Señor le permite. Cuando usted tiene paz, usted tiene mejor manera de pensar las cosas. Cuando usted está en angustia, en frustración, en estrés, en dolor, en lo que sea, usted no piensa. Usted le ha pasado, porque yo sé que a usted le ha pasado, que muchas veces llega usted en estrés o en algo en su casa y empieza a pelear con todo el mundo. ¿Dónde está el esfero que yo lo tenía aquí? ¿Y dónde está el esfero que yo no sé qué? Y el esfero está ahí en su cara. O para más piedra lo tiene aquí. Y usted pelea, ¿por qué? Porque hay tantas cosas en su mente. Pero cuando usted tiene la paz y la tranquilidad, usted no tiene que estar en eso porque sabe que Dios lo orienta en lo que tiene que hacer. Y hoy voy a mostrarle un pasaje del Nuevo Testamento que me muestra las actitudes de ciertas personas que yo llamo actitudes alérgicas. De ciertas personas que estuvieron al lado de Jesús, de ciertas personas que de pronto una de ellas recibió un llamado, las otras se comprometieron a hacer algo, pero cuando Jesús les habló claramente, cada una sacó excusas, cada una sacó pretextos, pero olvidaron lo que Dios les había entregado. Olvidaron lo que Dios les había dado. Y eso es lo que yo no quiero que usted olvide. Usted hoy está donde está, créame, porque el Señor lo ha permitido. Y si usted no está hoy en un hospital, en una clínica, en una cárcel, en otros lugares, porque Dios lo ha permitido que usted esté aquí. Entonces usted tiene que entender. Lucas, vaya conmigo un momentico a Lucas capítulo 9. Y vamos a mirar por pedazos. Lucas capítulo 9 del 57 al 62. Vamos a mirar por pedazos porque ahí ese Lucas del 57 al 62 está dividido en lo que yo quiero hablarles a ustedes hoy. Pero ahí voy a mostrarle a usted sus casos de 3 personajes que representan actitudes alérgicas al compromiso. Actitudes alérgicas a lo que realmente Dios quiere con cada uno de nosotros. O sea, le voy a mostrar a usted a la luz de la palabra las actitudes de 3 personajes que realmente no fueron la imagen visible del Dios invisible en la tierra, sino que quisieron ser una fachada. Y de eso, perdóneme lo que le voy a decir, hay muchos en la tierra. Hay muchísimos. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes alérgicas que aún actualmente se ven? Porque estas que aparecen en el Nuevo Testamento son actitudes que hoy en día se siguen viendo, que hoy en día se siguen observando
en muchas de las personas que, escúcheme, decimos que somos hijos discípulos de Dios. Porque acuérdese que la meta suya y mía no es ser hijo solamente. La meta es ser discípulo, porque usted puede tener un hijo, perdóneme lo que le voy a decir, pero que no le sirva absolutamente para nada. Bueno, tal vez sí, para poner problemas. Pero si usted tiene un hijo que realmente está con usted, la lucha está ahí, entonces usted ha adquirido no solamente un hijo, sino un discípulo que va a estar con usted en las buenas y en las malas, ayudándolo a salir adelante. Entonces vamos a mirar esas actitudes alérgicas que confío en Dios y espero en Dios que no estén en nosotros, pero si alguna está en nosotros, pues es hora de echarla para un lado. Es hora de botarla, como decimos. Primera actitud. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. El Señor estaba en un sitio, estaba evangelizando en un sitio, y luego, si usted ve los versos anteriores, luego se dirigen, salen de ahí, ya hacen lo que tenían que hacer, y salen de ahí hacia otro lugar, y en ese recorrido hacia otro lugar aparece esto. En ese recorrido que hacían de ese lugar donde estaban a otro sitio donde iban, es donde aparece y en donde se comenta esto. Dice así la palabra, versos 57 al 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y aquí me muestra el Señor, después se lo voy a mostrar a usted ahorita con lo que hable, la primera actitud de una persona que es alérgica al compromiso. La primera actitud es no querer sacrificar las comodidades. No querer sacrificar las comodidades. Las personas son por naturaleza alérgicas a dejar sus comodidades. Sean muchas o sean pocas. Sean muchas o sean pocas. Les cuesta a veces dejar esa comodidad. Y lo primero que observamos en este pasaje que leímos del 57 y 58 es que este personaje no había sido llamado por Jesús. Este personaje Jesús no le dijo: oye, sígueme, sino que este personaje se había invitado él mismo, se había llamado él mismo para unirse al grupo de los discípulos. Él se había autonombrado, entre comillas, se había acercado a Jesús para ser uno de sus ¿qué? De sus discípulos. Y le dijo: Señor, en público, delante de todos, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y lo dijo ¿cómo? En público, delante de todo el mundo. O sea que imagínense la gente cómo quedó. ¡Oh! ¡Qué hombre! Mire lo que se le atrevió a decirle a Jesús. Lo seguiré a donde quiera que vaya. Ay, no, yo no sería capaz de pronto decir eso, diría alguno. Pero como Jesús, dice la palabra, conoce los pensamientos, según Mateo 9:4, dice que Él conoce los pensamientos. Inmediatamente se dio cuenta que esta persona, aparentemente tan valiente en público y dispuesta a ser su discípulo, solamente estaba emocionalmente y delante de todos considerar ser discípulo sin tener en cuenta las implicaciones que representaba ser discípulo. Porque es ahí donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Lo que es realmente o lo que implica ser un discípulo del Señor. Y no es que sea algo tremendo o difícil, pero sí tiene unas condiciones, como cuando usted en una empresa le dicen: estas son sus condiciones. Y le dicen, por ejemplo, la llegada, a algunos le dicen a las 7 de la mañana, a otros a las 8 de la mañana. Y ya por ahí muchos empiezan: 8 de la mañana, ese 8 de la madrugada, no. Pero ya es algo que le dicen a uno. A otros le dicen, por ejemplo, en mi país le decían a muchas personas: nos vamos a dar su uniforme, este es su uniforme, no me puede llegar con otro uniforme, es este uniforme. Es otro compromiso, otra responsabilidad. Y entonces cuando ya empiezan a trabajar y se dan cuenta la cantidad de responsabilidades, que dice: oiga, eso no lo sabía yo.
Uy, no, yo hubiera sabido todo esto, mejor dicho. Yo hubiera sabido. En días pasados me terminé una serie. De verdad que, bueno, es la segunda vez que la veo ya, pero me terminé una serie que ministró mi vida. Pero tremendo, porque a veces nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni para dónde vamos, ni todo lo que nos entregan. Se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Si lo quieren ver, con mucho gusto, está en Netflix. Pero le cuento que, de verdad, un hombre que de la noche a la mañana amanece con plata y se vuelve loco y no sabe, y quebró la empresa. Porque eso nos pasa a muchos. Sí, yo recibo ese trabajo, yo hago lo que sea, yo soy el todero, yo me mido a todo. Y cuando llega el trabajo, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Y eso es importante también en la vida del Señor. Ser discípulo de Jesús, escúcheme lo que le voy a decir en esta época. Ser discípulo de Jesús, con Jesús. Porque quiero aclarar ese punto. Este hombre iba a ser discípulo de Jesús estando Jesús en la tierra. O sea, con él ahí. ¿Y qué implicaba ser discípulo de Jesús con Jesús ahí? Le voy a decir. Y usted lo puede mirar observando todos los evangelios. Implicaba salir de casa, alejarse de la familia por temporadas, viajar a pie grandes distancias todos los días con el maestro a otras ciudades y aldeas de aquella época, a pie. Comer donde y a la hora que haya posibilidad de hacerlo. Y dormir igualmente sin garantía de que tendría un departamento digno y cómodo para tener descanso reconfortable. Además, cada día estaría lleno de ocupaciones y sorpresas, ya que desde las primeras horas, si lo escribí acá, de la mañana habría que dedicar unas cuantas horas a la oración, acompañado de un sagrado ayuno. Luego habría que escuchar la clase del maestro. Luego habría que contactar a personas o multitudes para predicarles acerca del reino de Dios. Luego habría que continuar el viaje a menos que decidieran quedarse un tiempo más en ese lugar. Y cuando llegaba la noche había que dedicarse a la oración en lugares apartados y silenciosos. Y por fin en algún momento de esos llegaba el descanso. O sea, estoy hablando de lo que me muestran los evangelios. Esa era la vida de Jesús en ese tiempo. Luego, si usted iba a ser un discípulo de Jesús, ¿se acuerda cuando ya en lo último que él estaba en el huerto de Getsemaní? Que dice que se los llevó a algunos y a 3 los puso ahí y todo, y después le dijo, oiga, ¿no podían velar ni un momento? ¿Se durmieron? O sea que el trajín era fuerte. El trajín era fuerte. Ahora, este primer personaje de la historia pensó que seguir a Jesús sería algo ligero, sería algo relajante, sería relax. Y sería de nombre, yo sigo yo soy del grupo D. ¿Se acuerda una vez que yo le comenté aquí en la predicación que en un colegio en Colombia me fui yo y el hombre me dijo, es que usted no sabe de quién soy yo, discípulo, con quién soy yo? En una reunión que hicimos. Y yo tenía que ir a ese colegio a eso, a hablar sobre mi hijo. Y el hombre muy enorgulloso, ¿y usted no sabe quién soy yo? Yo soy de los 12 de Julanito. Que yo les conté. Yo dije, sí, yo soy de los 12 de Jesús y no me las doy. Pero ese es el problema. A veces nosotros decimos eso. O, ¿usted no sabe en la empresa que yo trabajo? La empresa de empresas. Y nos sentimos como orgullosos por eso. Y yo no estoy diciendo que no. Pero este personaje tal vez decía, a Jesús por donde vaya lo reconocen, por donde vaya lo atienden, por donde vaya esto, por donde vaya aquello. Wow, yo quiero ser de esos. Porque si con él lo hacen, yo sé que también lo hacen conmigo, porque soy discípulo. Y él pensó que era muy relajado hacerlo. Pero Jesús fue muy claro porque conocía el corazón de este hombre y se lo dijo bien clarito, versículo 58, verso B. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, le dijo. Una persona que de manera emocional y pública se interesa por un proyecto, escúcheme porque esto es real, una persona que de manera emocional y pública se interesa por un proyecto, lo primero que piensa es que ese proyecto es fácil, es cómodo, es provechoso y que sería muy bonito pertenecer a ese proyecto. Pero lo hace de manera emotiva,
en público sin a veces saber lo que ese proyecto implica. Lo que ese proyecto le va a exigir a usted. Por eso mucha gente, hermano, con todo respeto lo digo y como lo decía el jueves aquí en el discipulado, y por cierto están invitados los que no vinieron, pueden venir este jueves, pero yo decía muy clarito, ese día lo decía muy clarito, y es que mucha gente hoy en día monta iglesias y se autoproclaman pastores y al menos del mes se autoproclaman como apóstoles del Señor. Porque piensan que esto es muy bueno, piensan que hoy los diezmos, las ofrendas para el pastor y etcétera, y habrá algunos que lo hacen. Pero eso no es lo que Dios llama. Y por eso este hombre pensó que hacer eso era muy cómodo. Pero cuando se da cuenta, ¿por qué? Porque al decirle estas palabras, y no sé qué otras cosas más le pudo haber dicho, porque dice la Biblia que hay cosas que fueron dichas que no fueron escritas en la Biblia, porque si se hubieran escrito no alcanzarían los libros, dice la Biblia. Entonces no sé qué más cosa le diría, pero sé que este hombre cuando le dijo todo esto, Señor, entendió que tendría dificultades, problemas, carencias, esfuerzo, dedicación, compromiso, y entonces decidió más bien decir, no. Porque si usted mira la palabra, no dice en ningún momento qué pasó con este hombre. ¿Qué pasó con este hombre? Porque él pensó que comprometerse a ser discípulo de Jesús era hacer cualquier cosa y recibir solamente halagos. Recibir solamente halagos. Ahora, vuelvo a repetir, el texto no nos dice que supuestamente este hombre haya sido después discípulo. Este hombre estaba solamente emocionado cuando ofreció seguir a Jesús a donde quiera. Estaba emocionado. Como mucha gente, escúcheme, como mucha gente, y lo digo con autoridad porque he visto mucho. Mucha gente cuando se casa, muchas parejas cuando se casan piensan más en el momento de la boda, en lo que debe tener la boda, en la maravillosidad de la boda, pero no piensan a veces en lo que realmente representa el matrimonio, la responsabilidad del matrimonio. Como cuando en Colombia me decía mi papá estas palabras, me decía, mijo, entiéndame esto, entrar a la universidad es fácil. Yo decía, ¿qué? Fácil, papá, eso es más tremendo. No, señor, entrar a la universidad es fácil, lo difícil es quedarse, permanecer y graduarse. Y yo, Y es real, hermano. Mis amados, nosotros tenemos que entender que no nos puede pasar lo que le pasó al rico. ¿Se acuerda el rico que aparece en Mateo 19, 16 al 22 que le dice al Señor, y le dice, haz esto, Señor, ya cumplí todo. Y entonces le dice, vende todo lo que tiene y sígueme. Mire, yo sigo pensando en ese punto algo muy claro, que si este hombre de corazón le hubiera dicho, ¿tengo que hacer eso? Sí, listo, lo hago, Señor. El Señor le hubiera dicho, tranquilo, no lo hagas. Quería ver tu corazón, como hizo con Abraham, aunque el Señor conoce todo. Pero el Señor a veces quiere ver las reacciones de nosotros. No porque no las conozca, sino para que nosotros mismos nos conozcamos. Y entonces, mis amados, al habernos unido a Sim Life, a esta iglesia, solo ha sido el primer paso, importantísimo, buenísimo, del compromiso con Dios, pero ha sido solo el primer paso, mi querido amigo. Y usted que está de pronto viéndonos, sabiendo, si usted está asistiendo a alguna iglesia en su país, ese ha sido el primer paso del compromiso. Pero aún falta. Ser miembros es apenas un paso de compromiso del cual partimos todos. Pero no tengamos la actitud de acostumbrarnos a la comodidad de las cosas. Hay gente que pasa, con todo respeto lo digo, hay gente que pasa meses y años en una iglesia, en una silla de una iglesia, viendo cómo pasan los años, pero realmente no ha hecho nada realmente productivo en su vida, ni en su hogar.
Y eso nos debe poner a pensar a nosotros. ¿De qué me sirve pasar años en una iglesia si yo no veo realmente un cambio trascendental en mi vida o en la de mi familia o en la de mi casa? No veo que mi esposa se convierta, no veo que mi esposo se convierta, no veo que realmente pase esto, no lo veo. Y eso debe uno ponerse ¿a qué? A pensar. Así que el primer paso es supremamente importante, porque las iglesias locales son lugares bastante cómodos para mirar pasar los meses y los años, sentados en una silla. Pero no es lo que Dios quiere. Mi esposa tiene algo claro que siempre lo dice, y es que la iglesia y el servicio del domingo es un servicio más que todo para el nuevo. Porque para el que ya es cristiano está el discipulado, está el estudio. Y es algo que es real, mi querido amigo. Ser miembros, vuelvo a repetir, es apenas un paso al compromiso, pero Dios quiere más. Dios quiere que aumentemos un poco más. Y esa primera actitud de este hombre fue esa: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y cuando el Señor le dijo, sí, pero mire, yo no tengo ni dónde caer. Aunque nosotros sabemos que sí había. ¿Por qué el Señor le dijo eso si él sabía que tenía dónde llegar? Él sabía que tenía dónde llegar. Estamos hablando de un ministerio del cual dependía mucha gente, muchas familias, que se la pasaban con Jesús para arriba y para abajo. ¿Quién sostenía esas familias? El ministerio del Maestro. ¿Cómo? Mire el Nuevo Testamento. A través de toda la gente que lo apoyaba, que lo ministraba, que lo bendecía, que le entregaba sus... Y había gente, inclusive, dice ahí la palabra, gente de nombre en aquella época que aportaba. Entonces, esa primera actitud es la actitud de una persona emocionalista. Emocionalista, una persona que se emociona y en público dice cosas. Por eso tengamos mucho cuidado. ¿Cuántas personas? Mire, yo vi en mi país cuando llegó la doctrina de la prosperidad. Yo vi mucha gente cuando le decía, de pronto el pastor allá decía, ¿cuántos pueden entregar su carro? Y esa mucha gente, y lo hacían sin pensar. Si Dios le da a usted la convicción de entregar algo al reino de Dios, es porque Dios le da a usted la convicción, y hágalo y va a ser bendecido. Pero no porque ha sido manipulado, y no porque usted quiera que muchos lo vean en público y digan, ay sí, él fue el que lo hizo, Entonces esa primera actitud es una actitud de personas emocionalistas. Personas que no quieren realmente sacrificar su comodidad. Créame que esto del internet es una gran bendición, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque muchas veces no queremos sacrificar nuestra comodidad para ir al lugar, porque para eso está el internet y lo vamos a ver, pero nunca será igual el verlo por ahí o estarlo acá. Nunca será igual. Entonces hay que aprender a sacrificar las comodidades. Eso es lo que se llama básicamente en la palabra ofrenda grata al Señor. Cuando usted sacrifica su tiempo, su comodidad. Segunda actitud alérgica que impide a los creyentes aceptar, comprometerse. Lucas capítulo 9, versos 59 al 60. Versos 59 al 60. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Jesús. A otro, sígueme. Él, o sea, el invitado, le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. La segunda actitud que me muestra este pasaje de Lucas 9, 59 y 60 es esta. No entender que lo prioritario es el reino de Dios. No entender, por eso el Señor dijo, lo primero es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amas a tu hermano como a ti mismo. Pero la primera fue ¿cuál?
ama al Señor. Y la persona que no entiende cuál es la prioridad a la cual Dios nos llama, hace lo que hizo este hombre. Ahora, si usted se da cuenta, este segundo personaje sí fue llamado. El primero no, el primero se ofreció, pero este sí fue llamado por Jesús. Y me imagino que él iba con Jesús y Jesús le dijo, oye, sígueme. Y yo creo que eso lo cogió a él como fuera de base. Dijo, ay, ¿y yo qué hago ahora? Ay, no, yo estoy aquí con él, pero no, ay, ¿cómo así? No, ya ser discípulo. Y entonces dijo, ay, no, ¿qué digo? No, Señor, sí, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor vuelve a repetir, como sabe los pensamientos, sabía que él lo decía solamente, no de una manera real. No de una manera real. No lo hacía ni siquiera de una manera emotiva, sino de una manera como sentimentalista, poniendo una excusa que realmente no era cierta. Porque ya estaba matando a su papá. Y su papá no había muerto todavía. Ay, yo me acuerdo cuántas personas, yo le pido perdón a Dios, cuántas veces enfermé a mi mamá para no ir a clase. Hasta que un día me agarraron. Porque el profesor llamó a mi casa. Señora Virginia, ¿cómo está? Quería saber cómo sigue usted. Y dijo mi mamá, pues perfecto, ¿por qué? No, es que Jamer dijo que usted estaba gravísima. Adiós tiempos aquellos, era el viejo hombre. Pero a lo que voy es esto. Este hombre, cuando sintió que Dios lo llamó, porque a este hombre sí lo llamó Dios, cuando sintió que Dios lo llamó, lo cogió fuera de base y dijo, ay, no, yo esa responsabilidad no la quiero todavía. ¿Qué hago? Y se le prendió el bombillo. El diablo ahí actuó y dio su primera excusa. Ay, déjeme que primero vaya y entierre a mi padre. Y luego sí vengo. O sea, imagínese lo que esa excusa, en vez de sentir agradecimiento que el maestro, en vez de sentir agradecimiento de quién lo estaba llamando, de saber que si él lo llamaba es porque lo iba a ayudar, porque lo iba a bendecir, porque lo iba a prosperar, porque lo iba a encaminar, porque iba a estar de su lado, porque lo iba a apoyar en todo tiempo, le hacía un llamado y en vez de él aceptar ese llamado, inmediatamente pensó fue en una excusa para no cumplir con ese llamado. Y la excusa más boba que pudo fue, déjeme que primero vayan y entierre a mi papá. Jesús sabía que el papá no estaba muerto. Por eso le dijo Jesús estas palabras, verso 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, le estaba diciendo, mira, deja que en el momento que realmente. Es más, Jesús no le estaba diciendo, deje allá. No estaba diciendo, es que ni siquiera se debe enterrar a los muertos. No, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús sabía lo importante que es eso. Que usted tenga oportunidad de enterrar a sus seres queridos. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús tampoco le estaba diciendo, mire, usted se la va a pasar conmigo y nunca más va a volver a su casa. No, eso es lo que a veces malinterpretamos nosotros. Hay gente que piensa que convertirse al Señor es estar mañana, tarde y noche en la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lamentablemente hay pastores que consideran que eso es así, que si usted no lo hace está mal. Y por eso muchos hogares se han destruido. Lo que el Señor estaba diciendo es, mire, en su momento se va a saber cómo enterrar a su papá y usted va a estar ahí tranquilo. Pero no me ponga esas excusas. Esas excusas no son las excusas que realmente usted debe colocarme. ¿Y sabe para completar qué le dice? Le dice, bueno, usted me pone esa excusa, listo, verso 60 en su parte C. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deje que los muertos entierren a los muertos y usted ve y anuncia el reino de Dios. Le estaba diciendo en otras palabras, usted tiene una obligación. Usted tiene una obligación y la obligación suya es ¿qué? Anunciar el reino de Dios. Lo otro son pretextos que usted pone. Lo otro son excusas que usted coloca. Usted tiene una obligación y para esa obligación, escúcheme, le está diciendo el Señor, para esa obligación ni siquiera tiene que estar al lado mío.
Donde usted se mueva, donde usted esté, donde usted se la pase, ahí usted tiene que anunciar el reino de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, donde estemos nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios. Anunciarlo con sabiduría, pero anunciarlo. No como aquellos que cogen la Biblia a golpear a todo el mundo y se va para el infierno y usted es un hijo del diablo y usted yo no sé qué. No, hay que pedirle a Dios sabiduría, pero usted tiene que hablar del reino de Dios. Primeramente con su vida. Mostrar quién es usted. Que la gente se dé cuenta quién es usted. Y que lo único que tenga que salir de su boca sea lo estrictamente necesario para hablar de Cristo. Porque hay gente que se llena la boca hablando de Cristo cuando su corazón y sus actitudes muestran otra cosa totalmente diferente. Y de nada les dice servir, decir que sirve en la iglesia, decir que está en la iglesia, decir que soy pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. De nada les sirve decir eso si su vida, su testimonio es otro. Es otro. Y eso es algo que el Señor lo sabía. Y con esta palabra, tú ve y anuncia el reino, Jesús le estaba aclarando a este segundo personaje que no debería posponer la invitación que Jesús le estaba haciendo, sino que tenía que cumplirla. Que tenía que ¿qué? Que cumplirla. Debería estar comprometido en anunciar el reino de Dios. Y el no querer hacerlo estaba significando que él realmente no tenía como prioridad a Dios. Cuando usted no tiene prioridad a Dios, perdóneme lo que le voy a decir, usted nunca hablará de Él. Y mucho menos lo mostrará. Y eso es lo que a veces duele. Gente que uno los ve en la iglesia preciosos, hermosos. Pero cuando bajan de la iglesia y cuando salen de la iglesia, son otros que uno no sabe quiénes son. Son otros que, y yo el jueves en el discipulado les contaba que nosotros vivimos eso con una persona que era líder de nosotros. Y eso dolió en el alma. Por eso siempre digo que el mejor sermón es nuestra propia vida. ¿Que tendremos fallas? Claro. ¿Errores? Claro. ¿Embarradas? Perdona. Sí. Pero dice la palabra, airaos, mas no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que cometemos errores, claro. Pero que tenemos que doblar rodilla, pedir a Dios, seguir adelante, pero que con nuestra vida la gente sienta. Que cuando usted vaya a algún lugar, la gente sienta que cuando usted llega a ese lugar, siente algo especial. Que usted transmite algo especial. Y no por el contrario, que todo el mundo diga que ni venga. Amados, los creyentes de hoy que formamos parte de Sion Light, dentro de todos los deberes que tenemos el deber de anunciar el reino de Dios. Lo creamos o no lo creamos, tenemos el deber. Y anunciar el reino de Dios no es solamente hablar, tenemos que, perdóneme la expresión que le voy a decir, tenemos que prepararnos, tenemos que conocernos un poco más en eso. Aprender cómo hacerlo. Aprender cómo hacerlo. Prepararnos para hacerlo. Ya Dios hizo algo con usted y es que le dio salvación, le dio vida eterna, la ha venido cuidando, pero ahora quiere que usted ahora se prepare un poco más para poder hablar de Él de una manera adecuada, de una manera como corresponda. Tercera actitud, Lucas 9, de un tercer personaje. Tercera actitud que impide a los creyentes aceptar comprometerse con Dios. Lucas capítulo 9, versos 61 y 62. Entonces también dijo otro. Este también dijo lo del primero. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La tercera actitud es no tener claro lo que es el reino de Dios. Una cosa es no tener prioridad en el reino y otra cosa es no tener claro qué es eso. Y entonces este personaje, escúcheme lo que le quiero decir, este personaje le dice a Jesús. Este personaje le dice, si usted lo mira ahí, dice bien claro, y lo vamos a mirar acá,
Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. ¿Jesús le estaba diciendo que lo dijera? No, te seguiré, Señor. Y me imagino que a lo mejor, aunque ahí no se escribió, Jesús lo miró y le dijo, ok, en su idioma. ¿Y qué le dijo este hombre? Ah, me aceptó, pero Señor, usted ya me aceptó, pero solamente déjeme que yo me despida. Y puso a su familia. Déjeme que yo me despida de ellos. Déjeme que yo vaya y me despida y llore y les diga, mire, es que me voy con el maestro y voy a estar con él, no sé si vuelva, no sé si no vuelva. Y no tener claro qué es el reino de Dios. Nuestro tercer personaje tampoco recibió directamente de Jesús la invitación. Él se ofreció. Y tal vez a la respuesta de Jesús, él puso como su familia. Escúcheme, y no es que esté mal. No es que esté mal, lo que pasa es que Jesús sabía que él puso a su familia, pero realmente él no pensaba en su familia. Era una excusa. Es una excusa la que nosotros a veces colocamos para algo. Porque a veces nos queda más difícil decir la verdad en cuanto no quiero ir, porque no quiero ir, porque esa persona me cae mal, porque no quiero. Entonces, no, mira, lo que pasa es que, mire, se murió el primo hermano de la mujer del Mocho y yo tengo que ir al funeral. No, es que y ponemos a la familia cuando la familia es la que a veces te apoya y te dice, ve, hágale. Este dijo no, puso a su familia. Jesús dijo, claro, la familia es importante, pero es que yo conozco el corazón, acuérdese lo que leímos. Jesús sabe el corazón de cada uno de nosotros. Jesús sabe, esa excusa que está colocando esa persona es mentira, está colocando a su familia cuando es mentira. Cuando es mentira. O sea que este hombre estaba demostrando su falta de conocimiento del reino. Su falta de conocimiento. Estaba colocando un supuesto amor fraternal por su familia, que realmente no era la verdad, sino que era una excusa, sin saber quién le había dado todo lo que tenía. ¿Se acuerdan al joven rico? ¿Quién le dio al joven rico todo lo que tenía? La gente dice, pues el joven rico porque era un industrial, era un empresario, era un universitario, era un hombre que sabía, un hombre... Sí, pero ¿quién se lo permitió? Usted puede trabajar durísimo y tener un puesto en donde gana miles de dólares. Pero si el Señor le dice hasta aquí llegó usted, hasta aquí llegó y punto. Y hay muchas muestras en la palabra de eso. Y es donde usted tiene que tener claro. Y por eso el Señor le dice, escúcheme, por eso el Señor le dice cuando le puso esa excusa, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, usted ni siquiera es apto para entrar a mi reino. Porque está poniendo una excusa falsa. Está metiendo a su familia en donde no debe meter ni siquiera a su familia. Usted no ha entendido realmente. Y en otras palabras le estaba diciendo, si usted estaba convencido o no estaba convencido, ¿para qué me dijo? ¿Para qué me dijo? El Señor, quiero que usted entienda algo, estas actitudes son actitudes alérgicas al compromiso. Son cosas que el Señor dice, mira, yo no quiero que tú tengas esas actitudes, porque yo quiero que tú realmente seas una persona que entienda quién soy yo y qué he hecho por ti. Qué bueno cuando tú de pronto pides oración. Es buenísimo. Pero la pregunta, ¿tú pagas el precio por esa oración o solo quieres que otros oren por ti? Porque si eso es, estás perdiendo el tiempo. Yo por eso cada rato digo en las redes, últimamente no lo he hecho, pero digo, por favor, si usted recibió respuesta, hágamela saber. Para yo saber si sí o no. Para yo saber si, porque a veces uno sigue orando y tal vez usted dirá, es que no tiene comunión. Sí, yo tengo comunión, pero si al mismo Elías le pasó con la viuda, cuando la viuda, ¿se acuerdan cuando la viuda se le murió el hijo y que ella vino hasta donde estaba el profeta? Y le dijo, Señor, el profeta no supo que tenía la viuda y era el profeta. Hasta que le dijo, ¿qué le pasó? Y él fue que dijo, no, es que mi hijo, lo tengo allá grave, muerto ya. Por más que uno tenga comunión con el Señor, hay cosas que el Señor no le revela a uno.
Y usted puede estar orando por una persona, ahora una persona cuando por allá se entera a los 6 meses, no, se murió hace como 8 meses. Perdóneme, entonces uno dice, entonces ¿para qué no me dijo? Pero luego usted no tiene comunión con Dios. Sí, yo tengo comunión con Dios, pero a veces el Señor no le dice a uno nada. Entonces es importante que usted pague el precio por lo que también anhela. Y es importante que usted entienda que usted debe convencerse que el reino de Dios necesita personas comprometidas. Mire todo lo que Dios le ha entregado. Mire, y yo lo que digo esto no lo digo con ánimo como a veces la gente piensa, con ánimo de asustar. No, pero tengo que ser honesto. Todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que te ha entregado, todo lo que tienes, míralo nomás, todo lo que tienes. ¿Quién cree que te lo ha dado? Tu trabajo, olvídate. ¿Que Dios ha utilizado tu trabajo para dártelo? Sí, pero no ha sido tu trabajo, ha sido el Señor permitiéndolo. Porque cuántas personas, por ejemplo, en esta pandemia, quedaron sin trabajos, quedaron en la quiebra. Y cuántas otras siguieron bendecidas por Dios. ¿Y usted cree que eso no es misericordia? Claro. Por eso estas 3 actitudes que hoy quería mostrarle a ustedes son actitudes que es necesario que usted no las tenga, mi querido amigo. Son actitudes que usted tiene que sacarlas de usted. No busque la prioridad, perdóneme que le diga, no busque la prioridad de la comodidad. No diga que la comodidad es primero que cualquier otra cosa. No, nunca. Por eso yo lo insto a usted y lo invito, prepárese. Me gustó la palabra del martes, los que estuvieron el jueves, del hermano Luis cuando dice, yo estaba esperando esto que ustedes hacían rato me habían dicho. Y por eso también pedí el favor para que inclusive el material se traduzca al inglés. Porque sé lo difícil, por ejemplo, que amo a esta mujer de Dios, pero sé lo difícil que es para ella coger un texto en español. Y se sacrifica, pero sé lo difícil. Lo mismo otras personas que dicen, tal vez yo quisiera hacerlo, pero es que en español me queda como difícil. En español se aguantarán todavía mi voz, pero el material, por eso estamos tratando de que se haga también en inglés. Para aquellas personas que hablan el español, pero no manejan bien la comprensión del... Porque una cosa, es como a mí, yo le decía a mi esposa cada vez que íbamos a cierta iglesia, y le decía, yo aquí me aburro. ¿Por qué? Bueno, no entiendo nada. Lo único que entendía, y ya con el conocimiento que de pronto yo tenía cuando el pastor decía por ejemplo, Juan 5:33, yo buscaba, ya sé de qué trata, entonces yo empezaba a predicarme. A esta altura algunas cosas entiendo, algunas cosas. Pero es cierto, necesito yo y necesitamos que aprendamos a entender que primero la comodidad no es lo primero, que segundo la prioridad tiene que ser Dios y tercero que tengo que conocer a esa prioridad, a ese Dios. Y la mejor manera es que usted se prepare. Por eso lo sigo invitando el jueves de 7:30 a 9 a ese discipulado. Que sé que los que estuvieron salieron bendecidos ese día y aún hay más. Cierra tus ojos, por favor. Usted que nos está viendo, cierre sus ojos también.